Buenas tardes. ¿No? ¿Sí? Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Didac Díaz. Soy técnico de prevención y extinción de incendios del Cabildo de Gran Canaria. Pongo el nombre ahí porque la gente me llama Dylan, Adidas, Tic Tac, me llaman de todo, entonces, pero está bien para que lo sepan. Yo cuando Chiqui me comentó el tema de que tenía que hacer una charla y que una de las soluciones al tema de la prevención de incendios era los herbívoros y el fuego, y digo, me van a fusilar aquí. Entonces, pues bueno, yo creo que también está bien ver como diferentes versiones, ver a ver dónde está el Estado y poder, bueno, buscar puntos en común, ¿vale? Aún así me he sentado ahí cerca del pasillo por si tengo que salir corriendo. Voy a ir rápido. En Gran Canaria lo que tenemos es, voy a hablar básicamente de Gran Canaria, que es lo que conozco. Hemos tenido 9 grandes incendios en los últimos años, desde el siglo. La media es de cada 2,7 años. El periodo de retorno es en la zona de cumbres, que es donde tenemos mayor incidencia de incendios, de grandes incendios. El periodo de retorno es inferior a 30 años, es decir, todas las acciones que hagamos allí, de restauración, de repoblaciones, de lo que queramos, vamos a sufrir un impacto, un 100% de seguridad en menos de 30 años. Es decir, que lo que tenemos chungo. Eso sin tener en cuenta que viene ahora el tema del cambio climático, que ya se pueden imaginar lo que nos viene. Esto solo es un poco el inicio, ¿no? Bien, la estrategia que estamos realizando es la estrategia que a lo mejor ustedes ya lo han oído, que es Gran Canaria Mosaico. Una de las soluciones a los grandes incendios forestales es la utilización de los paisajes mosaico, que se llaman. Esto es, a lo mejor es muy aplicable a Gran Canaria. Yo creo que cada isla tiene que encontrar su paisaje mosaico, su manera de prevenir estos grandes incendios. Lo que hacen los paisajes mosaicos es estos grandes incendios se mueven muy bien, propagan muy bien en superficies homogéneas, extensas, y lo que le estamos poniendo es obstáculos. ¿Qué son obstáculos? En este caso podríamos ver, bueno, aquí tenemos la zona alta de San Mateo, aquí tenemos la zona del Pinar, aquí tenemos una zona pastoreada, que sería una de las piezas. Podemos utilizar diferentes bosques con diferentes tipos de madurez. Podemos utilizar unos viñedos. Los viñedos, por ejemplo, son excelentes cortafuegos. En los incendios que he podido participar aquí en Tenerife, en los dos últimos, el del 23 y el del 22, anclamos muchas de las maniobras en zonas de viñedo, zonas de castaños, Monteverde también maduro, es decir, tener diferentes tipos de estructuras forestales, porque cada vez que un incendio se encuentra una estructura forestal diferente, tiene que cambiar de comportamiento. Entonces se ralentiza y nos da una oportunidad, no es que lo pare, pero nos da una oportunidad a los servicios de extinción de poderlo apagar. Bien, es importante tener todo el trabajo que estamos realizando, tener es decir, los trabajos de prevención estén asociados con el conocimiento, con la gestión, es decir, la investigación y el conocimiento tienen que ir asociados. En este caso tenemos desde el año 2022 129 parcelas, son estas de aquí, y lo que miramos es cómo afectan los diferentes desbroces, las quemas prescritas y el pastoreo prescrito, que es el que utilizamos, a la vegetación. Y lo que estamos mirando es la vegetación, invertebrados, aves y suelo. Bueno, por aquí hay algunos de los alumnos que están participando, no sé si están por ahí. Bien, sobre el tema de las quemas prescritas, básicamente lo que encontramos en el tema de las prescritas es que tenemos en la parte esta de aquí, que es las zonas control, los puntos blancos, dominadas por especies arbustivas, y una vez hacemos los tratamientos, que en este caso son las parcelas de corte, en esta aquí, o las parcelas de quema, aparecen especies herbáceas. No vemos un aumento de la riqueza cuando hacemos las quemas, que podría ser lógico. Abrimos, en este caso, tenemos una perturbación en las especies pioneras, las heliófilas entran, ¿no? En este caso, como las quemas las hacemos bajo arbolado, no hay una llegada de luz y, por tanto, no vemos un aumento de la riqueza de especies. En este caso, lo que vemos es, lo que estamos modificando es la abundancia de, básicamente, las especies dominantes, que son las más inflamables, que en este caso es Telina micrófila, el codeso y la retama, que son estas de aquí, y mediante quemas lo que hacemos es disminuir la abundancia de este tipo de matorral de leguminosas muy inflamable. Estos son ejemplos del tema de las quemas. Un poco lo que estamos viendo es que, a diferencia entre el desbroce y el desbroce más quema, el desbroce, la quema se asemeja más, lo veíamos antes, a las parcelas control, es decir, que se recupera mucho más rápidamente, ¿no?, que no el tema del desbroce, ¿no?
Y bueno, vemos que, por ejemplo, el tema de pH se recuperó 18 meses después de los tratamientos. Estudios en 5 años después del tema de quemas, vemos que la composición florística es muy parecida entre las parcelas control y las parcelas de quema, es decir, que en 5 años ya vemos que se asemejan mucho. Hay que tener en cuenta que son incendios, como ha comentado el anterior ponente, incendios de muy baja intensidad, entonces no hay una afección significativa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con el tema de las quemas? Pues bueno, esto es un ejemplo del último gran incendio que tuvimos, el de 2023. Las zonas tratadas son las zonas que están en amarillo. Esto sería voy rápido porque tengo que explicar muchas cosas. Esto sería un ejemplo. Vemos la zona que es la zona tratada con quemas prescritas, que es esta parte de aquí, y esta es la zona no tratada con quemas prescritas. Aquí, la gente que ya un poco sabe del tema de las diferentes intensidades, aquí estamos viendo claramente las 3 diferentes intensidades de fuego. Vemos incendios de baja intensidad, que en este caso es este aquí, el que está verde, el fuego pasado, pero pasado por debajo, no ha afectado a las copas. Efectos de media intensidad, que vemos los pinos de color, ya digo en canelo, que lo utilizan en Gran Canaria, utilizan mucho el color canelo, y estos de alta intensidad en fuegos de copas, ¿no? Son las 3 intensidades que rápidamente se pueden ver. Las carreras potenciales, cuando llegan a la zona tratada, bajan a superficie y esto lo que nos permite es, 1, salvar las infraestructuras estas de aquí, genial. 2, nos permite parar el incendio aquí. Y 3, la afección aquí no tiene nada que ver con la afección aquí. En temas en parámetros de suelo, en todos los parámetros que hay. Es lo que se recupera aquí, se recupera muchísimo más rápido que esto de aquí. Bien, esto es un poco lo que intentamos es pasar de un ciclo de alta intensidad. Tenemos los pinares rápidamente la retama amarilla, igual como otras leguminosas, son especies con semillas resistentes al fuego, no solo resistentes al fuego, sino que activa el banco de semillas, el fuego, lo que hace es que rápidamente cubre, y esto lo que hace es que tengamos incendios de alta intensidad todo el rato. Crece esto genera el matorral, genera llamas de alta intensidad, genera un incendio de copas, vuelve a entrar la luz, vuelve a crecer la retama y tenemos el ciclo de alta intensidad. Si nosotros gestionamos esta parte aquí, no eliminando completamente la retama, evidentemente, sino reduciendo su abundancia, lo que podemos encontrar son sotobosques aquí, que cuando hay un incendio, será un incendio de baja intensidad, no afectará a las copas, no entrará la luz y, por tanto, no reactivará el banco de semillas de Telina micrófila de la retama, ¿no? Bien, tenía que hablar de quemas, tenía que hablar de pastoreo, madre, cuántas cosas. Bien, unas definiciones muy, muy claras. Aquí estamos hablando de pastoreo, no estamos hablando de sobrepastoreo, vamos a hablar de pastoreo. Todo el mundo sabe diferenciar entre sueldo sobre sueldo, dosis sobre dosis, explotación sobre explotación, pero es curioso porque la gente se equivoca. Confunde pastoreo y sobrepastoreo, los efectos de una y otra, de manera muy, muy recurrente. Y es un tema que es importante separarlo, ¿no? Es como si te tomas una botella de vino, no, es que el vino te va a matar. Pues depende si te tomas una copa o si te tomas 20 botellas. Una cosa es un coma etílico y otra no. Lo que pasa es que tiene un nombre parecido, entonces puede llevar a confusión, la mente nos confunde, ¿no? Vamos a hablar de pastoreo prescrito, básicamente, es decir, un pastoreo que tiene una prescripción técnica, el pastor y el técnico trabajan juntos, no es un pastoreo tradicional, básicamente lo que buscaba era el tema de obtención de queso, obtención de leche, y aquí estamos buscando objetivos medioambientales también, como prevención de incendios o control de especies exóticas invasoras. Y yo creo que ya se ha dicho bastante que no estamos hablando de la diferencia entre el pastoreo y el ganado silvestrado. Eso es confundir, yo qué sé, una quema con un gran incendio forestal. No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que por lo que he visto en estas charlas, ya parece que está bastante claro que los efectos de una cosa, el pastoreo prescrito y el ganado silvestrado, son completamente diferentes porque el ganado silvestrado no está sujeto a un manejo, no está sujeto a un control. ¿Cómo se explica esto de la prescripción? La prescripción es un término muy, muy técnico. Te lo va a explicar Miguelito. Miguelito es uno de los pastores que me dijo, mira, Dylan, me llamo Dylan, no sé cómo me llamo, Dylan, mira, que ¿puedo echar las ovejas ahí en esta zona de una repoblación? Y yo, Miguelito, ¿qué dices? ¿Se va a comer la repoblación? Y dice, no se la va a comer. Y yo, ¿cómo que no se va a comer la repoblación? Yo siempre se las cepillan, pero va a ser bien. Dice, no, ¿lo probamos? Digo, vamos a probarlo. Pasó el ganado allí y no se comió la repoblación. Digo, ya coño, Miguelito, explícame eso, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, primero,
son ovejas, no son cabras. Tienen apetencias diferentes, cada animal tiene su apetencia. Digo, vale. Dice, 2, estamos en febrero. En febrero tienen todo esto de aquí, que es mucho más apetecible que lo que le llaman, que las de aquí, esto de aquí. Y digo, ostras, dice, tengo un ganado pequeñito. Digo, tengo un ganado, pues sí. Y después dice, la clave, las paso. Y yo, ¿qué es eso, las paso? Las paso. No las mantengo. Es decir, tengo un control que las paso, por tanto, la carga ganadera que ejerce en esta zona es pequeñísima. En febrero se come alrededor y no afecta a la repoblación. Realmente me sirvió para explicar lo que es la prescripción del pastoreo. Bueno, perdona, tengo que ir súper rápido. Ámbito de actuación. ¿Dónde utilizamos el pastoreo? Utilizamos el pastoreo básicamente en estos modelos de vegetación. Los cañaverales, los matorrales secundarios, en este caso de Telina micrófila, que son absolutamente inflamables, están dopados, podríamos decir, por los grandes incendios forestales, y en este caso no actuamos en estructuras de este tipo más maduras, ¿no? Para que quede claro, porque a lo mejor hay gente que a lo mejor se cree que estamos utilizando pastoreo aquí dentro. No es así. Bien, el tema de la prescripción, del ámbito de acción. En el mapa este de aquí, este es Gran Canaria, el que está en verde es el pastoreo, donde el pastoreo está permitido, el amarillo es donde el pastoreo es autorizable y el rojo es donde el pastoreo está prohibido. Bien, ven que aquí, por ejemplo, tenemos Guguy, tenemos Tamadaba, tenemos Sinagua, hay zonas donde no se puede pastorear, otras son autorizables. Bien, ¿qué hacemos con la prescripción? Pues bueno, hacemos un diagrama que miramos. Por ejemplo, ¿está dentro de espacios naturales protegidos? ¿Es un uso prohibido? Lo excluimos. Si es un uso prohibido, lo excluimos. Si en las medidas de conservación de la Red Natura 2000 el pastoreo está permitido, excluido. Si hay poblaciones de especies protegidas, excluido. Si hay repoblaciones forestales, las vallamos. Si las cargas ganaderas, controlamos las cargas ganaderas. Es decir, gestionamos todo el rato, eso es lo que se llama un pastoreo prescrito. No solo tenemos en cuenta el tema de la prevención de incendios, sino también el tema del manejo importante de la prescripción del pastoreo. Nuestra hipótesis de salida es la hipótesis de la perturbación intermedia, que ya tiene un montón de años, y lo que hace es que tenemos estos retamares codesares, muchas veces lo que hemos comentado ahí, que dominan grandes, no es que tengamos nada en contra de los retamares codesares, evidentemente, pero tenemos unas superficies enormes, muy inflamables, y en zonas estratégicas es importante tratarlos. No vamos a eliminarlos, lo que estamos haciendo, los abrimos. En este caso tenemos esta zona de aquí, y al aplicar un pastoreo, no el sobrepastoreo, que es esto de aquí, al aplicar un pastoreo, la perturbación intermedia lo que te dice es que a perturbación intermedia lo que tenemos es un aumento de especies porque entra la luz. En este caso, los principales procesos ecosistémicos los dominan las especies dominantes. Si nosotros gestionamos las especies dominantes, en este caso Codeso retama, estaremos gestionando también el ecosistema. Bueno, a los pastores no, alguno que estaría bien ponerle algún GPS, pero generalmente a las ovejas y a las cabras lo que les ponemos es un GPS que mediante densidades kernel nos está diciendo si son intensidades bajas, dentro de todo intensidades bajas, estamos hablando, bajas, medias o un poquito más altas, ¿vale? Es lo que estamos, el sobrepastoreo, evidentemente, no trabajamos con él. Bien, ¿qué nos da? A nivel en este caso de la riqueza de especies, índice de Shannon, riqueza de especies, vemos que para pastoreos en bajas intensidades nos dan una riqueza de especies aquí, y a medida que aumentamos la intensidad un poco, lo que estamos haciendo es un aumento también encontramos más especies, que es el que estábamos hablando de la perturbación intermedia. Con índice de Shannon se parece más o menos igual, ¿no? Aquí lo que tenemos es que esta gráfica nos determina muy bien que los que están las parcelas control y las parcelas de muestreo con las cargas ganaderas promedios más bajas dominan, hay una dominancia de las especies arbustivas endémicas canarias. Y a medida que vamos aumentando la intensidad del pastoreo, aumenta la frecuencia de herbáceas. No es que desaparezcan las arbustivas, sino es que aumenta la proporción de especies herbáceas. En este caso, estos son medias, y en las altas ya veríamos que aparecen sobre todo especies de gramíneas y leguminosas, como son los prados de poa pitardiana, etc., ¿no? Pero vemos que hay un gradiente a mayor... perdón, ¿se me oía o no? Sí, a mayor intensidad de pastoreo, lo que estamos encontrando es
disminución de las arbustivas y aumento de las herbáceas. ¿Qué pasa? Que las arbustivas están fuertemente relacionadas con el endemismo. De todas las especies que hemos encontrado arbustivas, de las 22 especies, el 100% son nativas y el 80% son endémicas, las arbustivas. Es decir, a medida que vamos abriendo, nos encontramos con las herbáceas, y las herbáceas no hay una relación tan fuerte con la endemicidad. Lo que sí nos encontramos herbáceas, un 80% de herbáceas nativas probables. Es decir, el aumento de la intensidad del pastoreo lo que nos traduce es de arbustivas endémicas a herbáceas nativas. Y esto, para que se pueda visualizar, ya acabo con esto, ya estaba, sí, la última, lo que nos da es un gradiente, un mosaico, es decir, nos permite equilibrar esta herramienta de prevención de incendios con intensidades muy bajas, que podemos tener unos retamares o unos matorrales bastante más abiertos, donde hay algunas especies herbáceas. Esto, a nivel de prevención de incendios, disminuye la biomasa, aumenta las discontinuidades, nos permite apagar incendios aquí, no del todo bien, pero nos permite. En este caso de aquí ya tenemos intensidades más altas, que tenemos los prados de poa pitardiana y de poa bulbosa, que son aquí, sí que hay menos especies arbustivas, hay más herbáceas, y esto nos ha permitido, por ejemplo, en esta parte de aquí, aquí en el Llanos de Constantino paramos el gran incendio forestal del 2017, y este es el gran incendio forestal de 2019, que para que el fuego no llegara a Fontanales nos apoyamos en estos pastos. Si utilizáramos el tema del sobrepastoreo, que no lo utilizamos habitualmente, bueno, básicamente no lo utilizamos, podríamos utilizarlo, por ejemplo, hemos hecho algunas prácticas para la gestión de especies exóticas invasoras, como es el tema de la caña. Es decir, si nosotros ponemos el fuego al máximo, en este caso, ¿cómo podríamos poner el fuego al máximo? Cogemos el ganado y lo cerramos, y que hagan un sobrepastoreo. Nos podríamos llegar a cargar o controlar la caña. Muchas gracias, he tenido que ir muy rápido. Didac, buenas tardes. Me ha gustado tu presentación y ya tengo que hacer las preguntas y los peros. He visto muchos pinares que hay que eran auténticos cultivos forestales, no tenía especies debajo. Yo creo que en Canarias no podemos evitar los grandes incendios. Lo que sí podremos evitar posiblemente sean las consecuencias a posteriori. La charla anterior me ha gustado por el tema del suelo. Tener especies que solamente se ven como combustibles es un problema. Tener especies que se ven como retenedoras del suelo, especies que sean capaces de rebrotar, que estén alineadas, que estén bien puestas, que eviten que funcione como faginadas naturales, podría ser una cosa. Tener un sistema simple y que te permita facilitar un control está bien en líneas, pero no en grandes superficies, porque no tiene biodiversidad. O sea, la paradoja de eso sería quitarlo todo para que no haya incendios. La cosa es apoyar monos en un control de líneas que nos permitan trabajar, digamos, en situaciones, pero no quitemos toda la biodiversidad, sino preparemos los montes para que si después hay incendios no tengamos pérdidas de suelo, tengamos la mayor diversidad posible y tengamos unas cuantas líneas que si no hay viento, que si no hay condiciones malas, nos permitan trabajar. Sería la forma correcta. Si esas quemas controladas las haces en línea, las haces en sitios de ese tipo y permites que en el interior haya otra diversidad, mete especies distintas, no sea solamente la genista o que tengan distintos comportamientos, que haya competencia entre ellas. No es simplificar, es hacerlo más complejo para que tengas especies que funcionen, digamos, después del incendio. Yo lo que te quería decir es que utilices especies que rebroten después de los incendios y que sean como faginadas. Bueno, básicamente esto no es para aplicarlo evidentemente en todo el territorio. Nosotros estamos aplicando, no creo ni que llegue al 1% de la superficie de zona de alto riesgo. Es decir, estamos utilizando, han salido los porcentajes por ahí. Es decir, estos son infraestructuras o estructuras forestales en zonas estratégicas para parar los grandes incendios. No vamos a aplicar eso en todo el territorio, ni muchísimo menos. Hay que buscar un equilibrio entre la compatibilidad, una compatibilidad entre la prevención de incendios y la conservación. Y estas son unas estructuras pues que intentan compatibilizar los dos. Bueno, yo también tenía
Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas aceptado este reto, venir aquí con un montón de conservacionistas a hablar de ovejas, de quemas prescritas. Tengo mi ruta de escape, o la tengo ahí, sí. Así que te lo agradezco y además me ha gustado mucho la presentación, la has hecho muy dinámica, has abordado todo y has dicho lo que había que decir. Así que muchísimas gracias en primer lugar, ¿no? Como dice Ángel, Ahora y viene, pero... Ahora viene. Bueno, en esa gráfica que has puesto, que va desde zonas arbustivas con más endémicas Sí. hacia zonas con mayor número de herbáceas, efectivamente, no hace falta, sí, me acuerdo, ¿no? Sí. Pues vamos desde una zona que evidentemente no está muy bien conservada porque solo presenta arbustivas y tendría que tener más diversidad, tendría que tener una estructura más compleja, y vamos hacia un sitio con dominancia de especies ruderales. O sea, lo que están haciendo es que están evitando la ruderalización máxima, ¿no?, utilizando un tipo de pastoreo, distinguiendo entre sobrepastoreo y pastoreo. Entonces, voy a decir 3 aspectos que me he fijado para después hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, lo de la diferencia entre pastoreo y sobrepastoreo en un sitio degradado la puedo entender, pero el pastoreo, aunque sea muy fugaz, depende su daño de la composición de especies. Entonces, si estamos en un sitio bueno, si metemos ahora las ovejas de Miguelito allí en el Parque Nacional del Teide, por poner... No lo vamos a poder meter. Ya, pero por eso te estoy diciendo, ¿no? Nunca lo vamos a poder. Claro, que la conclusión no es que eso no hace daño. La conclusión es que eso no hace daño en un sitio concreto. Por ahí voy, ¿no? Es la compatibilidad entre la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad. Sí, pero no podemos decir que esos pastos rápidos... Tienen efectos diferentes. Sí, pero voy a la composición de la flora, ¿vale? O sea, una sola oveja y una sola cabra puede hacer muchísimo daño dependiendo de dónde esté. Una sola, ¿vale? Entonces, de hecho, hay ejemplos buenos que se podrían poner, ¿no? Otro aspecto es lo de comparar la riqueza. Siempre hay que comparar la riqueza de endémicas respecto a ruderales, porque si no puede llevarnos a confusión. Y cuando hablas de las quemas prescritas, ¿los controles qué significan? ¿Cuánto tiempo hace que no se han quemado los controles? Depende, hay que mirar sobre todo básicamente del último incendio que ha habido. Claro. Claro, aquí los incendios es que realmente a veces cuesta ya encontrar zonas que podamos utilizar el control y el no en zonas no quemadas, porque la cumbre de Gran Canaria, que es donde utilizamos el tema de las quemas prescritas, jope, casi toda está quemada. Es que a lo mejor a veces hay trabajos que no podemos hacer. Por ejemplo, en La Palma hicimos un trabajo viendo los efectos del fuego y buscábamos controles. Y nos costaba muchísimo. Queríamos controles con más de 50 años de antigüedad de incendio. Fue lo más difícil y todo el trabajo estuvo marcado por esto. Gracias a un agente forestal, Julio Leal Pérez, pudimos hacer este trabajo y encontramos diferencias significativas incluso con flora vascular. Entonces, hay que cuidar mucho lo que llamamos controles, ¿no? Y dicho todo esto, uso de ovejas, cabras y quemas prescritas. ¿Cuál es el objetivo de apagar los incendios? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Queremos proteger las poblaciones o además queremos proteger la biodiversidad que queda en Gran Canaria? Porque el otro aspecto que no he comentado es que los mosaicos, la fragmentación es algo muy dañino para la conservación. O sea, tenemos que saber que fragmentar nos ayuda a los incendios, pero al mismo tiempo nos está haciendo muchísimo daño a la conservación. Las especies no pueden migrar de fragmento a fragmento y el tamaño de los fragmentos determina la calidad del hábitat. Entonces, tienen en cuenta a la hora de hacer, estás diciendo que esto lo hacen fuera de espacios protegidos, entiendo yo. ¿El qué? ¿El pastoreo y las quemas? Sí. No, todo dentro de espacios naturales protegidos. ¿En zonas que son destinadas a la conservación o destinadas a la agricultura? Los diferentes espacios hay de todo. Los diferentes espacios naturales protegidos tienen diferentes zonificaciones, donde algunos hay más usos rurales, otros más hay un poco de todo. Bueno, pues mi pregunta, que es verdad que he tardado un poco. La mayoría de espacios naturales está prohibido. Hay otros que está autorizable y otros que está prohibido el pastoreo. Ahora mismo, ¿ustedes están teniendo en cuenta el posible carácter de refugio climático de las zonas de acción
de pastoreo o de mosaicos, mantenimiento de mosaicos o de quemas prescritas, ¿están teniendo en cuenta el valor de la conservación y el valor como refugio climático? Porque ahora eso es un tema clave. Esa es mi pregunta. Sí, estamos contratando un estudio que me parece que es contigo y con Esquivel, que es justamente para eso, para ver las zonas de refugio, para ver dónde, ostras, yo creo que es todo lo que han salido en estas charlas, yo lo veo fundamental, vaya. No somos adivinos y tenemos que ver hacia dónde van las cosas. Y como hemos visto que en Tenerife tiene unos estudios una pasada, nos gustaría también tenerlos en cuenta en Gran Canaria también. Bueno, pues muchas gracias.